Veo un excelente grupo esta mañana y eso es algo muy, muy grato para nosotros. Claro, queremos que el lugar esté lleno, pero más que eso, queremos que nadie se pierda lo que preparamos y lo que Dios nos coloca a hacer entre semana para que hoy sea un tiempo especial. Y cuando ustedes llegan a tiempo, no pierden nada, no pierden ninguna canción. Y eso es algo que nos agrada. Gracias por llegar esta mañana, por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Es la segunda charla de la serie que hemos titulado Blanco y Negro, Pecado y Santidad. Y me alegra que podamos compartir este espacio. Más que verles, me alegra verles aquí, porque ese es el tiempo que como iglesia hemos diseñado o que tenemos para que juntos conozcamos a Dios a través de las Escrituras. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Si es la primera vez que nos acompañas, esperamos que te sientas cómodo con nosotros, aún cuando estamos hablando de pecado. Esa es la idea de Conviva Norte, que ojalá salgan esta mañana con la idea de regresar una segunda vez y muchas veces más. Así que bienvenidos. Y hablando de pecado y santidad, hace 8 días comenzamos hablando a vuelo de pájaro. La verdad es que existe tanto para hablar del origen del pecado, cómo fue que tuvo lugar, pero realmente hace 8 días lo mencionamos a vuelo de pájaro y buscando esta semana una definición que no solamente nos recordara qué es el pecado, sino que a la vez nos introdujera para el tema esta mañana, se me ocurrió lo siguiente. El pecado es la ausencia del bien. Y eso lo vimos hace 8 días, ¿cierto? Dios no creó el mal, ¿cierto? El mal no tiene existencia propia. Pero cuando nosotros decidimos no ejecutar el bien, la Biblia nos dice que es pecado. Pecado es cualquier acción en contra del carácter santo de Dios. Y nosotros vimos eso hecho realidad en el huerto de Edén, ¿cierto? Con el primer hombre que quiso hacer a un lado a Dios para dar rienda suelta, simplemente dar cabida a sus propios deseos, ¿cierto? Ahí fue la primera vez en que nosotros vemos que una persona decidió rechazar el bien para dar lugar al pecado o a lo que no es bueno. Y respecto a esa verdad, el apóstol Santiago nos dice algo que es muy, muy importante. Y así que si ustedes trajeron sus Biblias, los invito a que las abran. Vamos a estarlas usando esta mañana. Si no trajeron sus Biblias, los textos van a aparecer en la pantalla del frente. Pero la idea es que si ustedes tienen sus propias Biblias, van a poder hacer mañaracos. Una Biblia llena de mañaracos es una Biblia que ha sido estudiada, que por lo menos ha sido leída. Entonces, me alegra cuando veo ese tipo de Biblias. Ahora hay unas Biblias tan bonitas que uno no las quiere abrir porque las hojas se vuelven amarillas. Y eso no cumple ningún propósito. Así que, genial que traigan sus Biblias. ¿Listo? Entonces, en Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17, leemos lo siguiente. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estos días ustedes han sido testigos de eso, ¿cierto? Se levantan, los vidrios están empañados y en menos de nada ya ha desaparecido. El versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Esa sería una frase o una oración para subrayar. Y el versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado, ¿cierto? Sería interesante si nosotros en este mismo instante tomáramos un papel, tomáramos un lápiz y empezáramos a hacer una lista de todas las cosas buenas que sabemos hacer. ¿Cuántos de ustedes superarían los 10 ítems? ¿Saben hacer más de 10 cosas buenas?
Eso es perfecto. Bastarían 10. Son los 10 mandamientos, ¿cierto? Para no hacer la lista más larga. Pero sabemos hacer muchas cosas buenas, pero si tomáramos la misma hoja u otra hoja semejante y empezáramos a hacer las cosas aquí de este lado tenemos las cosas buenas que sabemos hacer, ¿cierto? Y a este lado vamos a escribir todas las cosas buenas que sabemos hacer y que hacemos. ¿Esta lista estaría de acuerdo con la otra o habría una diferencia? ¿Sí? Posiblemente existiría una diferencia. Entonces, no se trata solamente de saber lo que es bueno, no es suficiente. Hay que llevarlo a la acción, hay que ejecutarlo. Entonces, este texto nos presenta de manera implícita, de manera indirecta y de manera explícita, de manera directa, cómo se presenta el pecado. Y vamos a analizar un poco la forma explícita. Conocer lo que es bueno y escoger no hacerlo se constituye como pecado. El versículo 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿no es eso mismo lo que ocurrió en el huerto de Edén? Alguien sabía lo que debía hacer porque era bueno. Había una instrucción que había sido dada y que había sido clara, pero a cambio de seguir la instrucción, esta persona decidió rechazar lo que era bueno y escogió hacer lo que era contra la voluntad de Dios, lo cual es pecado. Entonces, en este punto nos encontramos en problemas. ¿Y saben por qué estamos en problemas? Porque nosotros somos 100% activos. ¿A cuántos de ustedes les cuesta quedarse inquietos? Aún en nuestro tiempo de descanso, no descansamos, porque estamos pensando en muchas cosas. A mí me ocurre que la única forma de poder descansar, si se trata de tener un descanso mental, es ver una película, ¿sí? O ver un partido que sea llamativo. Pero sentarme o simplemente recostarme en la cama, para mí no es descanso, ¿sí? Para mí incluso empiezan las preocupaciones porque la mente empieza a trabajar, ¿cierto? Imagino que a ustedes les ocurre igual. Para citar solo un ejemplo, ¿ustedes han escuchado alguna vez de personas que dicen, en este momento tengo la mente en blanco? ¿Sí? ¿Ustedes realmente creen que la mente puede estar en blanco alguna vez? Eso es imposible. Es diferente que nosotros no sepamos nada de un tema en cuestión o de un tema específico, a que nuestra mente en realidad esté en blanco, lo cual sugeriría que está limpia y que no hay nada en ese momento. Pero los expertos de la salud mental dicen que eso es imposible y que la única vez que eso puede ocurrir es cuando nosotros ya hemos muerto. Así que la próxima vez que alguien te diga que tiene la mente en blanco, preocúpate. Todo el tiempo nosotros estamos, así sea de pensamiento, luchando con muchas cosas, o así sea de acción. Pero todo el tiempo nosotros estamos haciendo algo. Ese es el gran problema, que si nosotros no estamos haciendo o pensando en lo que es bueno, no estamos neutros. O estamos de este lado o estamos del otro lado, ¿sí? Si nosotros no estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro espacio en lo que es bueno, entonces significa que estamos dando lugar a lo que no es bueno. Esa es una realidad. De hecho, omitir en este texto es pecado. Porque cuando yo hago caso omiso a lo que es bueno, estoy presentando un rechazo y una renuncia. Ese es el punto de Santiago. Cuando tú sabes lo que es bueno y no lo ejecutas, simplemente estás diciendo yo rechazo esto, no lo quiero hacer. Y por eso Santiago dice que se nos cuenta como pecado. Pero esa es la manera explícita. Miremos un poco la manera o la forma implícita o la forma indirecta.
¿Lo notaron en el texto? En el versículo 17 claramente hay una manifestación o una rebelión contra Dios. Pero en los versículos anteriores, en el versículo 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Qué ocurre en ese texto? Estamos simplemente sacando a Dios de la ecuación. Esa es la manera directa o indirecta, mejor, en que nosotros decimos, Dios, no estoy interesado en tus planes, ¿sí? Lo que tú tienes para mí no es tan bueno como el plan que yo he trazado para mi propia vida, como mis planes para este día. El versículo 14 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué hubiese pasado si ese hubiese sido el sentir de los primeros humanos? Seguramente habrían concluido que para Dios no era bueno lo que ellos hicieron. Pero no hubo tiempo, o mejor, hubo el tiempo necesario para sacar a Dios de la ecuación. Y Dios no contó en un momento. Lo peor es que todas las consecuencias las seguimos viviendo nosotros de ese primer acto. El versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. ¿A ustedes les ocurre lo mismo? Que a veces Dios desaparece de la ecuación. Nosotros lo leemos, sabemos que está ahí, es más, en nuestra mente está el que debemos incluir a Dios en nuestras vidas todo el tiempo. Pero a veces simplemente lo pasamos por alto o se nos olvida. Pero hay algo que no podemos ignorar y que no olvidamos, y son las consecuencias de ese primer acto. Nosotros las vivimos, y hace 8 días hablamos un poco de eso. Podemos ignorar el pecado, podemos atribuirlo a simplemente un producto de la mente, de la imaginación, pero las consecuencias son las mismas. Nuestro mundo lo vive, nosotros lo vivimos cada vez que nos despertamos, ¿cierto? Vivimos las consecuencias de vivir en un mundo bajo la maldición del pecado. Es un mundo roto. Así que eso es innegable. ¿Por qué? Porque traemos una herencia. Queramos o no, ese es el plan de Dios. Nosotros no vamos a encontrar en la Escritura que Dios de repente creó otro hombre, ¿sí? Porque el primero le falló. Hizo uno. Y en su plan, de ese hombre y esa mujer, dependía toda la humanidad. Y nosotros cargamos con la herencia de los actos de esa primera parejita. Y saben, la solución no es preguntarnos por qué tuvo que ser así. Porque a veces son preguntas que nos hacemos. La solución no es preguntarnos por qué Dios permitió que fuese de esa manera. La solución no es quejarnos y decir, ¿por qué tengo yo que cargar con los actos de las decisiones que otros tomaron? Así que quiero invitarles por un instante que dejemos por un momento toda esa injusticia que nosotros a veces llamamos, ¿sí? Quiero que dejemos por un instante todos esos pensamientos y hagámonos la pregunta a nosotros, cada uno. ¿Somos mejores que Adán? ¿Realmente somos mejores que Adán? ¿Hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva y otros tantos hombres? ¿Sí o no? Creo que lo hacemos de una u otra manera. Entonces la pregunta no es ¿por qué ellos lo hicieron? La pregunta debe ser ¿por qué nosotros tantos años después lo seguimos haciendo? Esa es la respuesta que nos da y que nos puede conducir a tener la respuesta acertada. Porque a veces es fácil mirar al lado. A veces es fácil pensar en que incluso allá fue más fácil. A veces decimos es que si yo hubiese estado, no hubiese tomado esas decisiones.
¿sí? Pero no somos diferentes. No somos diferentes a ellos. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, hacemos exactamente lo mismo que Adán. Cuando Adán falló, ¿qué hizo? Huir, esconderse, buscar culpables. ¿No es lo que nosotros estamos haciendo cuando nos hacemos esas preguntas? Eso no refleja más que nuestra incapacidad de reconocer y dar la cara cuando estamos mal, ¿cierto? Cuando hemos fallado. Esa es la realidad que nos presenta la Escritura. Entonces, trataré de resolver esa duda tratando de usar el mismo patrón anterior, pero esta vez usando la forma activa y la forma pasiva en que nosotros damos lugar al pecado. Analicemos primero la forma pasiva. Y eso nos lleva a aceptar que estamos privados del bien. De una u otra forma nacimos separados del bien. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera un justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no hay quien busque a Dios, ¿cómo nosotros podemos cantar que clamamos? Y Él oyó. Ese es producto de su gracia, de su misericordia. Cuando nosotros buscamos a Dios, no es más que una respuesta a un deseo que Él ha colocado en nuestro corazón. El versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Notan esos cuatro aspectos que leímos anteriormente? Y todos tienen que ver con la boca, con nuestra lengua. Interesante. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y todavía hay quienes esperan hacer una u otra cosita para ver si ganan su salvación. Para ver si por fin podemos estar a cuentas con Dios. Quiero aclarar algo. Cuando me refiero a la forma pasiva, no tiene que ver con la capacidad de ofensa delante de Dios, sino al hecho de que ya nacimos con esa realidad. ¿Sí me hago entender? No fue algo que nosotros escogimos. El único ser que pudo escoger si hacía el bien o el mal fue Adán. Después de Adán, usted y yo nacimos con la herencia caída, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y en esta serie, al final, vamos a tratar de cubrir la otra cara de la moneda, pero por ahora estamos tratando de enfocar en nuestra condición como hombres, en nuestra condición natural. Así que por eso me refiero a la forma pasiva, ¿sí? Estamos privados del bien. Lo único que hay en nosotros es la capacidad de hacer el mal. No me refiero a la capacidad de ofensa delante de Dios, sino que fue algo que nosotros no escogimos. Nacimos bajo esa realidad. Así que quiero tratar de explicarlo de la siguiente manera. Algunos ya conocen la historia, la he contado muchas veces, algunos ya están cansados de escucharla. Pero cuando tenía unos 4 o 5 años, hice mi primer robo. Ya me perfilaba como un ladrón de las grandes ligas. Por gracia de Dios, mis padres actuaron de la manera más impresionante. Bueno, Dios actuó a través de ellos. Pero hice mi primer robo. Y la pregunta es, bueno, robé un juguete, ¿sí? Y digo, hice el robo de manera consciente, porque si no fuese consciente de que estaba mal, primero no habría sentido temor, y segundo no me habría escondido después de haberlo hecho. Pero tenía 4 años. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a robar?
Nadie lo hizo. Nadie me tuvo que enseñar a robar. Nadie me enseñó que eso era malo, pero sin embargo tuve miedo cuando lo hice. ¿Por qué? Es más, no fue el ejemplo que recibí de casa, gracias a Dios. Tampoco tuve edad en ese tiempo, cuando eso uno entraba a ser primero cuando tenía 6, 7 años. Ahora ya los niños de 4 años están en primero. Pero ¿cómo es que lo aprendí? ¿De quién lo aprendí? Uno fácilmente podría alegar, no, es que los niños en el colegio, sus amiguitos que no son creyentes, ¿cierto? Ese es uno de nuestros argumentos, ¿cierto? Cuando el niño va y de pronto dice algo que es incorrecto, nosotros decimos, no, es que ya tiene edad de colegio. Entonces, aquí le enseñamos una cosa, pero es que sus amiguitos. Pero a mí nadie me lo enseñó. Nadie me lo enseñó. ¿Y saben eso que me dice? Que mi capacidad de maldad ya estaba ahí. Nací con ese chip. Potencialmente ya era igual de pecador a cualquier otro hombre. No que hubiese robado un juguete o tomado un juguete que no le pertenecía, sino cualquier hombre que hubiese mentido, que hubiese engañado, que hubiese hurtado, incluso que hubiese asesinado. Potencialmente no había ninguna diferencia entre ese niño de 4 años a una persona adulta. En cuanto a capacidad, nacimos con la misma realidad. Eso es lo que la Escritura nos dice. ¿Qué ocurrió a esa edad? Simplemente se manifestó y simplemente salió a la luz. Pero nadie lo tuvo que colocar ahí. Simplemente estaba en mí. ¿Por qué? Porque nací con esa realidad. La heredé. Es una mala herencia. No es la herencia que nosotros esperaríamos, ¿cierto? Pero es así como Dios lo instituyó. Entonces, no es que yo nací bueno y la sociedad me dañó. ¿Ustedes han escuchado eso? El hombre nace bueno y ¿quién lo daña? La sociedad, ¿cierto? La sociedad lo corrompe. ¿Pero eso es lo que dice la Escritura? Eso no es lo que dice la Escritura. Simplemente nacemos con esa herencia. En Mateo capítulo 15, versículos 8 al 12, Jesús pronuncia algo, unas palabras que nos dan luz con respecto a este punto. Dice, este pueblo me honra con los labios, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y qué dice? En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Es diferente escuchar a entender. Y cuando Jesús habla, es interesante que nosotros no solo escuchemos, sino que logremos entender. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Algunas versiones dicen, ¿saben que los fariseos se molestaron, se ofendieron porque tú dices esas cosas? Miran, no es lo que entra, sino lo que sale. En el caso de Adán, él tuvo la capacidad y tuvo la libertad de decidir si escogía el bien o el mal. Pero para todos los demás, nosotros nacimos con solo la parte negativa, con solo la parte mala. Así que nadie tuvo que colocarla en nosotros, porque ya veníamos con ella. Y no es casualidad que los fariseos se hayan enojado. ¿Por qué los fariseos se molestaron tanto? ¿Porque ellos eran los santos? Porque ellos eran los que comparados con los demás sobresalían, alegaban cumplir la ley, seguir los requisitos. Pero Jesús dice, su corazón está
lejos de mí. Si alguno se creía perfecto y santo, eran ellos. Y cuando uno es santo, cuando uno se considera bueno, el sacrificio de Jesús no cuenta. Y ese es el gran problema. ¿Y por qué nosotros hemos decidido comenzar hablando del pecado? Por la misma razón. Porque al menos que nosotros entendamos las implicaciones reales del pecado en nuestra vida, en nuestro mundo, nosotros vamos a entender la necesidad de un remedio, la necesidad de alguien que lo haga por nosotros, la necesidad de un Salvador que acuda, como cantábamos, a nuestro rescate. Y por eso nosotros estamos tratando de abordar el tema del pecado. Ahora, analicemos esto mismo en la forma activa. Y eso nos lleva a decir que nuestras obras no son buenas. Es decir, pecamos porque nacimos bajo esa condición. Pero aun cuando nos esforzamos en hacer cosas buenas, siendo malos, no podemos producirlo. Y quiero que vayamos al mismo texto de Mateo, capítulo 15, el versículo 9. Dice, en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Naturalmente, es imposible que nosotros podamos hacer algo que agrade a Dios. Si estamos en nuestra condición pecaminosa, si no hemos abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros no podemos hacer nada para impresionar a Dios. No podemos hacer absolutamente nada para reparar el problema. Y cualquiera pudiera alegar, pero están adorando, ¿cierto? Están tratando de buscar a Dios, están guiando a otros. Pero ¿qué dice Jesús? En vano me adoran. Su adoración es hueca, es vacía y por ende no es aceptada. Y claro, todos sabemos que aún bajo el dominio del pecado, el hombre puede realizar algunas obras que a los ojos de sus semejantes pueden ser buenas. ¿Sí o no? Nosotros decimos, bueno, hablemos un poco de Pablo Escobar, para no ir más lejos. Es un personaje conocido. Y muchas personas fueron testigos de la crueldad de ese hombre. Pero hay otras personas que dicen, para mí fue una buena persona. ¿Por qué? Porque ciertamente ayudó a muchas personas. Y si uno mira sus obras, uno podría fácilmente deducir que él era una persona buena. ¿Sí o no? Pero delante de Dios, la cosa cuenta diferente. Es más, existen personas religiosas, ¿sí o no?, que siguen la regla, que por su forma uno fácilmente pudiera identificar y decir, wow, esa persona sí que teme a Dios, sí que está cerca a Dios. Hay filántropos, hay oradores. De hecho, Jesús se refiere a un grupo de personas con unos talentos selectos. Expulsaron demonios en su nombre. Pero aún así, sus obras no fueron aceptadas. Entonces, Isaías 64, versículos 6 al 7, nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En nuestra realidad natural, ¿teníamos algún control sobre el pecado? No, en lo absoluto. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. O sea, si nuestras obras de justicia, si nuestras buenas obras son basura para Dios, ¿ustedes se imaginan las que no son tan buenas? ¿Cómo pueden ser vistas? Y quiero usar el término basura para no ahondar tanto en el término trapos de inmundicia.
es mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar, a lo que se refiere el texto. Nuestras maldades dicen que nos llevaron como viento, o sea, estábamos a la merced, nacimos a la merced del mal. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, dice que simplemente nosotros seguíamos la corriente de este mundo y los deseos de vuestro padre, el diablo, queríamos hacer. Esa es la realidad bajo la cual nosotros todos nacimos. ¿Y cuál fue la reacción de Dios? Escondió de nosotros su rostro. Y cuando Dios decide dejarnos, dice que los dejó, nuestras vidas son marchitas. Es decir, vidas que no obran, que no pueden obrar el propósito de Dios. Esa es la razón. Entonces, creo que el apóstol Pablo retomó un poco de lo que escribió el profeta Isaías en Romanos 1:28 y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mente reprobada. Nosotros no nos consideramos así, ¿cierto? Hay otros que son más reprobados que nosotros. ¿Pero qué significa eso? Básicamente significa que no pasamos la prueba delante de Dios. Si se trata de estar limpios, incluso en nuestro pensamiento, no pasamos la prueba. Dios ha puesto a prueba la mente del hombre y ha determinado que carece de valor. Es un poco fuerte, ¿cierto? Es duro. Un poco más adelante, el versículo 32 dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Y quiero invitarlos, ojalá, a que esta semana puedan mirar y echar un vistazo al capítulo 1 de Romanos. Hay una lista enorme de todas las cosas y las formas en que el pecado se manifiesta. Pero después de haber dicho eso, Pablo dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Y es aquí donde nosotros vemos la cosa más clara. ¿Por qué? Porque no es ignorancia. A veces nosotros decimos que pecamos porque no sabemos, ¿cierto? Pero aún eso no nos hace o no nos exonera de las consecuencias del pecado. Alguien podría alegar por la inocencia, lo hice porque no sabía, pero el argumento de Pablo es en contra de los que practican la maldad, es contundente. ¿Notan lo que dice iniciando el verso 32? Dice, quienes habiendo entendido. Dios es justo. Y Dios no va a condenar al hombre sin antes haberle hecho entender su necesidad. Ese es Dios. Y Pablo dice, porque habiendo entendido, escogieron hacer el mal, hacer lo que es incorrecto. Eso es una rebelión fragante, es un acto deliberado delante de Dios. En conclusión, no tenemos excusa. Somos pecadores. Pero tenemos algo mucho mejor y más efectivo que una excusa. Tenemos el remedio de Dios para el pecado. Y esa es la parte bonita de la historia. Pero si es que Dios no nos muestra y nos revela el pecado, entonces nosotros tampoco vamos a desear la santidad. Si no somos culpables, no vamos a clamar por perdón. Así que si Dios esta mañana te está haciendo entender tu realidad, no lo que escogiste, sino la realidad en la cual fuiste creado, en la cual naciste. Vale la pena que entendamos la forma en que Dios trata ese pecado. Y quiero pedirles que me acompañen
en un momento de oración y que tengamos un tiempo a solas con Dios esta mañana. Y mi Señor, te doy muchas, muchas gracias. Porque aun cuando me consideraba bueno, tú mostraste la maldad en mi corazón. Y en medio de todo, de una u otra forma, fuiste bueno conmigo al no permitir que otras cosas salieran, sino que siendo muy, muy joven, me tomaste y empezaste un proceso, empezaste a hacer una transformación en mi vida. Y sé que aún no has terminado, pero sé que la terminarás. Y yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, por cada hijo tuyo que está en ese proceso, te ruego que nosotros permitamos que tú sigas tu obra. Pero también, Señor, pienso en aquellos que no han iniciado su camino de fe, que no han abierto su corazón de una manera clara, de una manera consciente, y que no te han recibido en su corazón. Yo te ruego, Señor, para que sigas inquietando sus vidas y que nosotros podamos ser testigos de esa transformación que solo tú puedes lograr en nuestras vidas. Gracias por tu plan perfecto y gracias porque tu misericordia y tu gracia son más grandes que nuestro propio pecado y que nuestra propia maldad. En el nombre de tu Hijo, amén.